Dios les bendiga, hermanos. Buenas noches a cada uno por nombre. Vamos a empezar con nuestro tema, el tema de hoy, que es conceptos erróneos acerca de lo profético. Pero antes de empezar, quiero que ustedes, tal vez si no tienen dónde apuntar, busquen ahí donde están haciendo sus apuntes o dónde van a hacer sus apuntes. Perdón, hermanos, que me trabe. Son los nervios, me imagino yo. La verdad es que me siento muy feliz de estar aquí frente a ustedes, de estar compartiendo la palabra del Señor. Para mí es un gran privilegio, es una gran responsabilidad ante todo, ¿verdad? Y le damos gracias a nuestro Dios por este privilegio. Bueno, yo le doy gracias a Dios por este privilegio también le doy gracias a nuestros padres espirituales por tomarme en cuenta, porque es un gran privilegio que a veces sentimos que no lo merecemos, pero es la misericordia del Señor y que nos ayude a ponerlo por obra, ¿verdad? Y que nos encuentre o que nos halle confesados, dijo el apóstol. Amén. Vamos a orar para ponerlo en las manos del Señor este tiempo y que usted ore por mi vida, para que el Señor le hable, para que el Señor me hable a mí también. Yo sé que a mí ya me habló, pero que me vuelva a hablar a mí una vez más, y que el Espíritu Santo es el que me guíe. Que usted ore por mí, para que usted no quiere escuchar mis palabras. Por eso yo le pido a usted que ore por mí. Y vamos a empezar en el nombre de Jesús. Padre Celestial que estás en los cielos, te doy gracias, Señor, por este tiempo maravilloso, Señor, que has marcado para cada uno de nosotros, Señor amado. Estamos en este momento, Señor, acercándonos delante de tu presencia, Señor, apelando a tu misericordia, Padre. Pidiéndote, Padre Celestial, tu misericordia, pidiéndote bondad, Señor, que tengas misericordia de cada uno de nosotros. Y que puedas hablarnos, Señor, y que esa palabra se haga vida en nosotros, Señor, que se haga vida en aquel que va a escuchar esta prédica, Señor amado. Amado, puedas hacernos, Señor amado, que nos des esa capacidad, Señor, para poder ponerla por obra, Señor. Sabemos que solitos no podemos, Padre, sino con tu Santo Espíritu, Señor. Te rogamos en el nombre de Jesús, Padre, que tengas misericordia de mí, de mis hermanos, de cada uno por nombre, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Como les decía, nuestro tema al día de hoy es conceptos erróneos acerca de lo profético. Lo voy a volver a repetir para que usted pueda escribirlo por si no lo dije bien o por si no me escuchó bien. Es conceptos erróneos acerca de lo profético. Amén. Vamos a ver. Dice que para estudiar esta lección debemos tomar en cuenta algunos aspectos y revisarnos a nosotros mismos. A ver si dentro de nosotros hay algunas cosas de lo que vamos a hablar en esta noche. Porque es de suma importancia, hermanos, como escuela profética, estar atentos y estar bien despiertos, ¿verdad? Porque no sabemos si estamos cometiendo algún error o alguna otra cosa, ¿verdad? Que el Señor no le agrada. Por eso de que debemos de verlo en este tema, para ver y escudriñarnos a nosotros mismos, a ver si realmente estamos viviendo esta palabra o no lo estamos viviendo, ¿va? Para pedirle su misericordia al Señor y que nos dé esa capacidad para ser esos valientes y ser esos que puedan poner por obra la palabra del Señor. Amén. Vamos a empezar. 1. Dice aquí, estar convencidos al llamado profético, 100%. Como escuela profética, como el grupo que estamos, tenemos que estar convencidos, hermanos, de que el Señor nos llamó para profetizarle a nuestros hermanos. Porque más adelante vamos a ver
de que somos diferentes, es como nuestro cuerpo, voy a poner un ejemplo, es como nuestro cuerpo, que también la Biblia dice así, lo vamos a ver más adelante. Mi mano tiene necesidad de mi cabeza, ¿cómo le dijera? Es que no sé cómo explicarle, mírame. Mi cabeza no quiere ser mi pie, ni mi pie quiere ser mi cabeza, porque cada uno tiene su función. Entonces así es con nosotros, de estar completamente convencidos del llamamiento profético de nosotros para poder edificar a otros. Amén. Vamos a seguir. 2. Dice, reconocer que tenemos al menos uno de los 9 dones dones del Espíritu. Podemos verlo en 1 Corintios 12, del 1 en adelante. Vamos a leer todo el capítulo. 1 Corintios 12, todo el capítulo, hermanos. Vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. El tema dice dones espirituales. Dice aquí, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándonos como se llevaba a los ídolos mudos. Imagínense, hermanos, éramos llevados de un lado a otro porque no teníamos el Espíritu Santo. Pero ahora que recibimos al Señor Jesús como nuestro Salvador, recibimos al Espíritu Santo y Él nos guía, aunque a veces nosotros nos descarrilamos, pero el Señor en su misericordia nos vuelve a jalar. Amén. Dice el 3, por tanto, os hago saber que nadie que habla por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, quien hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Ahí podemos ver los dones. Palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. A otro fe, a otro el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lenguas, y a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno, el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Ahí está donde les decía, hermanos. Y todo se os dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo cuerpo, sino muchos. Si dijere el pie, ¿por qué no soy mano? No soy del cuerpo. Por eso no será voy a volver a leer el 15. Si dijere el pie, ¿por qué no soy mano? No soy del cuerpo. Por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, ¿por qué no soy ojo? ¿O no soy del cuerpo? Por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro,
¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que padecen más débiles son los más necesarios. Aquí hay algo importante, hermanos, que dice aquí que el miembro más, perdón, voy a volver a leerlo para entenderlo mejor. Dice aquí, antes bien los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Así somos en la iglesia, así somos porque somos el cuerpo de Cristo. A cada uno de nosotros se nos dio un don, como le había comentado, que aunque de los 9 dones que hay, aunque, ¿cómo le dijera? De esos 9 dones, por lo menos tenemos un don, aunque nosotros a veces no nos damos cuenta. Aunque nosotros digamos que yo no tengo ni un don, el Señor no me usa, que no sé qué, a veces pensamos así, a veces porque comenzamos en los caminos del Señor y miramos a otros que Dios lo usa en esta manera, y uno mira, pero ¿por qué a mí Dios no me usa? Desde que recibimos a Cristo, se nos fue dado un don, pero no lo hemos ejercido, no le hemos visto dónde el Señor nos quiera ver. Por eso dice aquí que no podemos, voy a volver a leerlo, antes bien los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. A veces podemos ver a nuestros hermanos que como que no fuera importante, pero son los más necesarios en el cuerpo del Señor, porque a veces de Él aprendemos, a veces de ellos aprendemos muchas cosas. Por eso es de que como grupo de escuela profética tenemos que empezar a ver con ese ojo para decir, todos somos, como nos daba el ejemplo aquí del cuerpo de uno, que todo, así mi mano necesita de mi ojo, y mi ojo necesita de mi mano, porque si no tengo mi ojo, si yo no puedo ver, yo no sé qué voy a agarrar. Y si yo solo tuviera mis ojos, y si no tuviera manos, ¿qué puedo agarrar? No lo puedo agarrar. Entonces así es en las cosas del Señor. Todos somos como si dijera, un grupo que nos ayudamos los unos a los otros para que el cuerpo del Señor vaya perfeccionándose y sea arrebatado en el tiempo final. Amén. Vamos a seguir todo el capítulo. Les dije, terminamos el 22, vamos el 23. Cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. ¿Por qué los que en nosotros son más, hermanos, por qué los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad? Pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desvanencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Ahí así como les decía, ahí dice que nos debemos de preocupar el uno por el otro, para que nos vayamos. Y como escuela profética debemos de llevar eso en la iglesia, y que ellos puedan ver, bueno, yo quiero ser así, yo quiero ser así, para que todos unánimes podamos servirle el uno con el otro. Vamos a seguir, si seguimos, el 26 dice, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen como él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Porque yo no sé si se ha dado cuenta que cuando usted se enferma, tal vez se le duele un brazo, por un ejemplo. El otro miembro, tal vez no es que tenga el dolor, pero sí siente eso. Así debemos de sentir nosotros como escuela profética. Ver eso, hermanos,
está con alguna necesidad espiritual o algo así, debemos de compadecernos de ellos, ¿verdad? Y si se gozan, pues debemos de gozarnos con ellos también, ¿va? El 27 dice así: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, miembro cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan y los que ayudan, los que administran y los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? Ahí pregunta, ¿son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Son todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Dice aquí el último: procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Ahí podemos ver, hermanos, si tenemos los 9 dones, debemos anhelar aún el mejor don que pueda darnos el Señor, para que Él pueda llevar el trabajo en nosotros y en el cuerpo de Cristo, porque si nosotros anhelamos los dones, estamos edificando a nuestro hermano, estamos haciendo de bendición a nuestros hermanos. Y como dice la palabra, que bendiciendo te bendiceré. Imagínense, hermano, que a través del don estamos bendiciendo. Y dice la palabra que bendiciendo el Señor nos va a bendecir. Entonces debemos de anhelar esos dones para que el Señor nos pueda bendecir. Amén. Solo voy a tomar un poquito de agua. Sigamos, hermanos. ¿Dónde nos quedamos? En el 2. El 3 dice: reconocer que somos imperfectos y que cometemos errores. Que el Señor nos pueda dar una profecía, nos pueda venir y hasta darnos el don de sanidad, no quiere decir que no podamos fallar, hermanos. Porque en cualquier momento, como esta carne, va, como dijo mi hermano, este rochoy, algo así dijo, todavía está en nosotros. Imagínense, hermanos, por eso no debemos de quedarnos y poder seguir. Por eso es de que debemos de estar unidos como escuela profética y como la iglesia de Cristo, todos, para que podamos edificarnos los unos a los otros, porque sabemos que vamos a fallar, sabemos de que no somos perfectos. El 4 dice: saber orar en el Espíritu. Usted me puede preguntar, ¿y cómo se puede orar en el Espíritu? Vamos a ver en 1 Corintios 14:15. Dice 14:15. Está a la par, hermano. Dice así: que pues oraré en el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. Dice el 16: porque si bendices solo con el Espíritu, que ocupa el lugar que de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues uno pues no sabe lo que has dicho. Déjemelo ahí. Pero si usted puede leer todo el capítulo, la otra vez que yo di una enseñanza, no me acuerdo, leímos todo ese capítulo, decía que al orar en el Espíritu es estar orando en lenguas. Y debemos de saber orar en lenguas. Amén. Vamos a seguir. Leamos Efesios 6:18. Efesios 6:18 dice así: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Ahí podemos ver, hermanos, que como escuela profética debemos orar por cada uno de nuestros hermanos, por cada necesidad que hay en nuestra iglesia.
primeramente orar por nuestros pastores, después orar por aquellos, por sanidad, por trabajo, porque sabemos que en este tiempo a veces hay muchos hermanos que no tienen trabajo, pero debemos de interceder por ellos. Debemos estar orando por ellos, diciéndole al Señor, rogándole que el Señor pueda proveerles un trabajo, que pueda sanarlos, les vuelvo a repetir, que pueda también que ellos, orar por ellos, que su vida espiritual esté bien, que ellos puedan amar al Señor primeramente, ¿verdad? Orar por cada uno de nosotros, orar usted por mí, yo oro por usted, amén, porque eso es lo que quiere decir. Vamos a volver a leerlo. Dice, orando en todo tiempo, con toda oración, en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Debemos estar perseverando, hermanos, en la oración y suplicándole al Señor su misericordia en nosotros y por nuestros hermanos también. Un momento, hermanos. Se va a tomar otro poquito de agua. Sigamos. 5. Activar los dones por la fe, no por emociones. De creer lo que Dios hace en nosotros. Debemos de activar a otros. Debemos de tener esa fe y poder activar, no por emoción, no por decir, es que yo tengo una fe enorme y yo lo puedo hacer. No, hermanos, debemos de pensar y preguntarle al Señor si es el tiempo, porque a veces podemos tener la fe, pero no es que no suceda, sino que a veces no es el tiempo, pero debemos de pedirle al Señor, de tener esa fe para poder activar a otro, pero saber en el tiempo, saber en qué tiempo poder venir a activar al otro, porque a veces por nuestras emociones, decir, bueno, porque por un ejemplo, nos haya pasado una vez, fuimos a orar por alguien, yo tuve mi fe, lo activé con los dones, por ejemplo, los dones de lengua, y comenzó a hablar sus lenguas, el Señor lo bautizó en el Espíritu Santo y fuego, pero a veces como ya nos pasó una vez y lo hacemos, bueno, yo voy a hacerlo, porque ya me pasó una vez, pero a veces el Señor no es el tiempo, pero como escuela profética debemos de preguntarle al Señor, bueno, yo voy, si tú quieres que haga esto, pero si Dios no lo quiere, imagínense, hermanos, aunque tengamos una fe, pero si el Señor no quiere, bueno, yo pienso, bueno, es algo contradictorio contra mí mismo, pero debemos de preguntarle al Señor primero, amén. Vamos a ver el 6. Dice, saber cultivar los dones para que maduren, no enterrarlos, porque a veces lo que hacemos, bueno, el Señor ya me bautizó, ya hablé mis lenguas, o ya sané a alguien, o tengo el don de discernimiento, o el don de ciencia, o el don de sabiduría, o los otros dones. Bueno, yo lo dejo ahí, no lo ejerzo. O el don de profecía también, perdón por no haberlo mencionado. Pero ya, por ejemplo, alguien profetiza. En este tiempo que no nos estamos congregando, yo no sé si los que profetizaban, yo no trato de juzgarlo ni señalarlo, hermano, no, que Dios me libre de eso, créeme, lo que no lo hago no lo hago con ese punto, sino que lo hago para que recapacitemos, como les decía anteriormente. Para estudiar esta lección debemos revisarnos a nosotros mismos si tenemos algunas cosas. Eso les decía al principio. Por eso les digo ahorita que saber cultivar los dones y a lo que iban. Por un ejemplo, antes habían 3, 4 profecías en la iglesia. Pero si lo estás dando ahorita, qué bueno. Pero si lo has dejado de hacer, imagínate si lo enterraste. Entonces este es el tiempo para que avivemos eso en nosotros.
para que el Señor pueda usarnos y que esa palabra vaya, porque somos vasos útiles en las manos del Señor. Y el Señor, a través de esas profecías, el Señor puede edificar a otro, aunque sea, como les decía la otra vez, aunque sea palabra de regaño, pero esa palabra no va a regresar vacía, porque el Señor la está dando. Entonces, si has dejado de profetizar, has dejado de hablar tus lenguas, o has dejado otro don enterrado, este es el tiempo, hermanos, de volver, y volver a cultivarlo, y volver hasta que maduren en nosotros, y no enterrarlos. Dice, necesitamos hacer este test de nuestro corazón para saber cómo vamos en los niveles proféticos, y así poder distinguir los conceptos erróneos que hay acerca de lo profético y poder así madurar en esto. Amén. Vamos, 1. Ese es como otro tema, pero es el mismo. 1. Si las palabras no se cumplen, es un falso profeta. Este concepto es erróneo, pues aparte que los humanos cometemos errores, a veces también la profecía, hermanos, va condicionada y depende que se cumpla por la obediencia de la persona que reciba la profecía. Usted puede preguntar, ¿y cómo es eso, hermano Juan? Por un ejemplo, le voy a dar un ejemplo a usted. Por ejemplo, el Señor le dijo, mira, te voy a prosperar, te voy a dar esto, lo otro, pero con una condición, como dice Deuteronomio. Si me obedeces, si haces esto, si haces todo lo que de Deuteronomio, creo que 28, no estoy seguro, no, pero ahí dice así que el Señor, las bendiciones caen en nosotros. Pero imagínense si esa palabra le dio, pero por un ejemplo, yo no obedecía al Señor, entonces no se cumplió esa palabra, pero porque había algo que el Señor me dijo. Porque si Dios me dijo, mira, si no me cumplís esto, yo no te puedo bendecir. No porque Dios sea malo, sino porque Dios sabe que esa bendición te va a caer mal, porque no obedeciste. En cambio, si estás bien, estás obedeciendo al Señor, esa bendición va a caer a bien, porque el Señor jamás se equivoca en darnos las cosas que necesitamos cada día. Vamos a seguir. Dice aquí, los profetas no somos infalibles, y eso debemos de tenerlo en cuenta. Que el profeta no es que es como le dijera, no, él no falla. Él es, un hombre de Dios. Todos somos hombres de Dios, pero como le dijera, es como de pensar de que él no va a fallar, o pensar de que él no pueda cometer errores, como dice en la Biblia que el profeta Elías tenía las mismas como que pasiones de nosotros, pero él las supo rechazar o supo huir de eso. Así debemos de ser nosotros. Y a veces malinterpretan y dicen una profecía fuera del tiempo, pero sí son profetas de Dios. Y también hay adivinos que adivinan el futuro. Imagínense, hermanos, hay adivinos, podemos verlo ahorita en las redes, que tal persona dijo que esto va a pasar, o tal persona lo había dicho hace tiempo, que este COVID se cumplió en este tiempo. O digamos, por un ejemplo, alguien dijo hace 3 años, entre 3 años viene alguna enfermedad, hasta pudo haberlo dicho COVID-19. Pero no debemos de creer en ellos porque sabemos de que, debemos de ver también, no es que no debamos de creer en ellos, sino que debemos de ver a dónde nos llevan esas profecías o esos adivinos. Si nos llevan al camino al Señor, pues qué bueno, ¿va? Pero imagínense, hermanos, de que nos adivinen algo o nos profeticen algo, ¿va? Y se cumple. Pero luego nos dicen,
nos dicen que hagamos cosas, cosas que no le agradan, que no del Señor. Como hay una palabra que dice en la Biblia, pero no me acuerdo, que dice que si el profeta te profetiza y se cumple, pero luego te dice, vamos en pos de otros dioses, no le sigáis y no le creáis, o algo así dice, pero no me acuerdo muy bien, que no debemos de oírlo, porque puede que se cumple la profecía que dio, pero no nos está llevando fuera del Señor, porque nos está llevando en pos de otros dioses. Eso es lo que pasa en este tiempo, que a mucha gente dijo que alguien lo había dicho hace tiempo, que esta enfermedad iba a venir, que no sé qué, pero debemos de ver a dónde nos llevan esos adivinos. Si nos llevan en el camino del Señor, pues gloria a Dios, debemos de creer en ellos. Amén, sigamos. Dice aquí, discernimiento en todo tiempo. ¿Cómo podemos discernir? Escuchando su palabra, leyendo la palabra, porque solo así no nos pueden sacar del redil del Señor. Por un ejemplo, como les decía, nosotros leímos aquí, leemos, y el Señor te dice es que no vayas en pos de otros dioses y todo eso. Y alguien nos profetiza y se cumple y te dice, vamos en pos de esos dioses. Pero como nosotros y el Señor ya nos había hablado con su palabra, entonces pudimos discernir, no, eso no está bueno, ¿va? Entonces yo no me voy a ir ahí, porque el Señor no le agrada. Amén, sigamos. 2. Dice, los profetas deben interpretar las profecías siempre. Este concepto es erróneo, dice, pues no siempre el Señor pues a veces quiere que la persona que reciba la profecía ayune y ore, para recibir la interpretación. No siempre el profeta va a tener la interpretación exacta. Debemos de nosotros poner de nuestra parte si nos dan una profecía, por ejemplo, como una parábola, algo así. Pero el Señor, a veces el profeta te lo interpreta, es que el Señor, por ejemplo, como le dijeron a David, vamos con David, que le dijeron, mira, fíjate que hay dos hombres y hay uno que tiene muchas ovejas y otro que solo una tiene su oveja, la cuida y que no sé qué. Viene que tiene mucho, se la agarra. ¿Qué hacemos con ese? Hasta el mismo David, que David me perdone por hablar más de él, hasta el mismo David, no dijo que ese hombre sea muerto, pero él no se había dado cuenta que ese hombre sea, ¿cómo le dijera? Que lo mataran, pues. Pero sin darse cuenta de que de él hablaban, hasta que el profeta se lo interpretó. Entonces a veces así pasa. Y entonces a veces el profeta te lo interpreta, pero a veces no te lo interpreta. Y a veces ahí tenemos que pedirle al Señor, de poder decirle, Señor, que tenga misericordia y que pueda interpretarnos esa profecía. Sigamos, 3. Esto es lo último, hermanos. Ya saben, no es lo último, todavía sigue. La profecía se debe cumplir ya. Los tiempos son de Dios y así como se pueden cumplir en el momento, puede tardar años. Son de Jehová los tiempos, no del profeta. Lo que puede hacer el profeta es orar para interceder. ¿Cómo vamos con esto? ¿Va? Que el Señor te da una profecía, por un ejemplo. ¿Va? Como un ejemplo. Pero no se me viene, bueno, se me viene uno, pero no sé si está bien.
Por ejemplo, ¿va? El Señor dice que te va a usar, que no sé qué, y que no sé cuánto, vas a hacer esto y lo otro, va. Pero a veces tú lo anhelabas, yo lo anhelaba, que no sé, yo anhelaba eso y el Señor me dice que me va a usar que lo que yo anhelaba, que esa es una profecía muy linda, ¿va? Porque el Señor me confirmó lo que yo deseo, pero pasan años y pasan los días o meses y años, ¿va? Y no se cumple y uno se desespera, la persona se desespera, pero no se cumple, ¿será que no es cierto? A veces se cumple, como decía ahí, a veces se cumple ya, a veces te dicen, mira, ya a los 15 días se te cumplió la profecía, por ejemplo. Y a veces pasan años, dice ahí, va, leímos, a veces pasan años. Porque el Señor, como les decía anteriormente, el Señor tiene su tiempo, los tiempos del Señor son perfectos. Y entonces el Señor sabe en qué momento va a darte eso. Y como pudimos leer, lo que puede hacer el profeta en uno es interceder para que se cumpla esa profecía. Interceder para que se cumpla esa profecía en uno, si se ha tardado, ¿verdad? Amén. Vamos a seguir. Dice aquí, 4. Todos los profetas deben funcionar iguales con la misma unción. Este es un concepto erróneo, pues cada profeta tiene una unción particular y cada uno va a fluir de diferente manera. No podemos ver a un profeta, hacer lo mismo todos los profetas, ¿verdad? Van a hacer diferentes milagros, diferentes cosas, ¿va? Diferentes la unción. Bueno, no es que la unción sea otra cosa, o ¿cómo le dijera? La unción, ¿cómo le dijera? La unción, por ejemplo, la unción viene del Espíritu Santo, ¿va? Pero la misma unción va a tener todos los profetas del Señor, pero de diferente manera va a usar al Señor a cada uno de los profetas. No van a funcionar iguales. Dice, Dios no va a usar una palabra profética para avergonzar a nadie. Este es un concepto erróneo, dice. Pues si es un profeta primario y Dios necesita sacudir a una persona públicamente, ya que le ha venido advirtiendo y no obedece, entonces lo hace reaccionar cuando le habla públicamente por un profeta. El Señor, es cierto, el Señor no te va a avergonzar, hermanos. El Señor no te va a avergonzar. Pero el Señor te va a hablar públicamente. Por ejemplo, alguien está en pecado y le ha venido hablando, no hagas esto y esto y esto. Pero esa persona no hace caso. Bueno, en público me va a hacer el caso, porque el Señor es Dios, hermanos, y Él sabe lo que hace y todo lo que hace lo hace para el beneficio de uno mismo, para el beneficio de sus hijos. Entonces el profeta, si Dios le dice decirlo públicamente, tal vez así reacciona, ¿va? Tal vez así viene y reacciona el hermano, ¿va? Porque como no entendió que le hablaban así, por ejemplo, llega el profeta a tu casa, es que así dice el Señor, y que no sé qué, y que no sé cuánto, ¿va? Porque no quiero decir ni un pecado. Bueno, no hizo caso aquí, bueno, en un momento, por ejemplo, en un servicio entre todos los hermanos, el profeta viene y dice el Señor así, 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 así. No lo hizo de mala manera, ni de mal, no lo hizo por malo, sino que porque no el profeta, sino que porque el Señor quiere que nosotros recapacitemos y nos alejemos de las cosas de que el Señor no le agrada. También vamos a seguir. En el 5 nos quedamos. Dice el 6. Los dones ya pasaron de moda, dicen muchos. Este es un concepto erróneo que tienen todavía voy a volver a leerlo. Los dones ya pasaron de moda. Este es un concepto erróneo que tienen todavía muchas iglesias legalistas
y todavía diciendo que las manifestaciones del Espíritu son del diablo. Imagínense, hermanos, que la manifestación del Espíritu, ellos pueden decirle que son del diablo. Yo no sé, a mí, créeme que yo se lo digo con temor y me da así como que, no sé cómo decirles. Y dicen, ya pasaron de moda. Esa es una mentira del diablo también, porque los dones son para hoy, todavía son para este tiempo aún. Porque si no, nosotros no como escuela profética no nos diéramos cuenta. No nos diéramos cuenta los dones que el Señor nos está dando. Entonces, el concepto de estas iglesias que dicen que los dones ya no es para este tiempo, es mentira de ellos. Es mentira de los líderes de cada uno de ellos, ¿va? Pero yo no quiero meterme en ellos, así que el Señor es el que se encarga de ellos, ¿va? Amén. El 7 dice, tenemos que oír una voz en nuestra mente, dice. Este es un concepto erróneo. Pues la voz la tenemos que oír en nuestro espíritu, no en nuestra mente. Pues ahí están las emociones. Dice que en la mente están las emociones. Y la profecía no debe ser guiada por emoción, sino por el espíritu. Porque a veces, hermanos, por emoción, por ejemplo, yo tengo mi amigo que yo quiero mucho, por ejemplo, va. Y yo voy, pero como yo lo quiero mucho, va. Y por mi emoción, y yo no, por ejemplo, yo lo miro mal, va. El Señor te dice así, así. Palabras bonitas, va. Pero viene de mi alma o viene de mi mente, por mis emociones, por querer desearle bien. Pero no está bueno, hermanos, porque el Señor no es el que lo está diciendo. Debemos distinguir eso, que si viene en nuestra mente o en nuestro espíritu, porque nuestro espíritu baja esa palabra para poder darla. Ya sea de regaño, sea una palabra bonita, como sea, ¿verdad? Creo que terminamos, hermanos. Como les decía, conmigo es muy rápido la cosa, yo quisiera seguir, pero a veces me quedo así corto. Como les decía, debemos de pedirle al Señor y que tenga misericordia de nosotros. Vamos a orarle al Señor y que Él tenga misericordia de nosotros y decirle que no debemos de tener y debemos de discernirnos a nosotros mismos para que podamos sacar todas las cosas que a Dios no le gusta en nosotros. Padre Celestial que estás en los cielos, una vez más, Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús, en mi Padre Santo, que podamos, Señor, cada día cultivar esos dones, Señor, que esos dones puedan madurar en nosotros, Padre Santo. Que esos dones, Señor amado, podamos ejercerlos, Señor. Que podamos anhelar esos mejores dones, Padre Celestial. Porque tú pones el querer, también pones como el hacer, Señor amado. Por eso te pedimos, Señor, que nos des los mejores dones, que podamos orar en el Espíritu, Señor, que nos enseñes a través de tu Santo Espíritu, Señor, que nos des también ese espíritu de orar por nuestros hermanos, Señor amado. En el nombre de Jesús, Padre Santo, que esos conceptos erróneos, Señor amado, si había algo en nosotros, Padre Santo, podamos rechazarla, Padre, y que podamos tener en nosotros ese concepto que verdaderamente está en tu palabra y proviene de ti, Señor. Te damos gracias, Señor, por este tiempo, Padre Santo, por tu palabra, Señor, que no regrese vacía, Padre Santo. Te rogamos en el nombre de Jesús, Padre, que se haga vida primeramente en mí, Señor,
y para aquel que haya escuchado, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén.